Cuestionar los modelos establecidos implica revisar la física de los astros, la importancia de los gases atmosféricos y su densidad, la fuerza de la gravedad como base de los cálculos que estructuran las teorías consolidadas, en contraste con magnetismo, electricidad y otras potenciales energías, así como la mecánica de fluidos o la perspectiva visual según la geometría esférica. Analizar sin rubor estos hechos no nos demostrará la forma real de la Tierra, pero pone en evidencia lo que creemos saber sobre la física de nuestro mundo, la Luna, el resto de astros y el sistema solar o el universo inmediato. Revisamos los preceptos de Kepler y nos dice que se puede describir el movimiento de los astros, pero se desconoce por completo cuál es la fuerza que origina el movimiento. La física newtoniana no ha resuelto este enigma satisfactoriamente. El mismo Isaac Newton no estaba conforme con sus conclusiones. En una reveladora epístola al Dr. Bentley en 1962, ruega que no se le atribuya a él la fuerza de la gravedad como causante de la atracción entre los cuerpos por insensata y descabellada. Newton no podía encontrar, y mucho menos describir, qué fuerza genera la atracción entre objetos, por lo que ideó una hipótesis de trabajo que llamó aceleración gravitacional como causa y fuerza de atracción entre objetos materiales. El concepto describía a grandes rasgos que dos objetos se atraen por su masa. Einstein, por su parte, introduce desde 1905 la relatividad especial y la relatividad general para tratar de resolver la incompatibilidad entre gravitación newtoniana y electromagnetismo. Una fuerza extraña, la gravedad, que tiene potencia como para pegar los océanos del mundo al exterior de una esfera, algo irreproducible en laboratorio, pero que es incapaz de sostener en el suelo un simple globo de helio, aunque transporte tonelajes. Una fuerza que produce la atracción de astros es fácilmente derrotada por un pequeño imán de nevera. ¿No es acaso una contradicción? En efecto, los objetos caen hacia Tierra con una velocidad de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Es una constante empírica, sí, pero g minúscula o aceleración gravitacional es un agregado a la ecuación que justifica la aceleración como efecto de la gravedad, sin que exista demostración empírica o experimental que lo avale. Por su parte, el valor de g mayúscula, la constante gravitacional universal, sigue siendo desconocida y un número que los propios físicos asumen es muy difícil de calcular. La ya obsoleta mecánica newtoniana describe la aceleración de los objetos atribuida a la gravedad desde la dinámica y a grandes rasgos nos dice que es causada por la fuerza peso. Entendemos gravedad como la fuerza que un cuerpo ejerce sobre otro para atraerlo a su masa, pero lo cierto es que no se puede determinar empíricamente por qué la Tierra ejerce atracción sobre otros objetos. Intentarlo supone entrar en un callejón sin salida, un entramado lleno de fisuras que ni siquiera Newton, el autor de la gravedad, avalaba. Albert Einstein llegó con una nueva teoría llamada relatividad a resolver las incongruencias entre gravedad y electromagnetismo, y con su novedosa curvatura del espacio-tiempo para decir que la masa de un cuerpo puede curvar el espacio y el tiempo. Se supone que los cálculos de Newton ganaron precisión con Einstein, pero nada más lejos de la realidad. Es otro invento indemostrado. Nadie ha determinado jamás cuánto tiempo o cuánto espacio hay en un metro cúbico. No existe el espacio-tiempo más allá de un concepto teórico imaginado y carente de geometría o partículas con que interactuar. Pero relatividad y teoría de cuerdas son las bases de la física moderna, y vemos que la física teórica, en realidad, solo inventa ecuaciones y fórmulas matemáticas para describir las leyes de la naturaleza, ignorando los experimentos y las observaciones. Y decimos bien, inventan ecuaciones y fórmulas matemáticas. La práctica totalidad de las leyes de la naturaleza que describe la ciencia se basan en modelos hipotéticos, nacidos de ecuaciones hermosas, sí, pero inventadas, al fin y al cabo. No es por nada que Nikola Tesla, que él sí que era un científico de verdad, dijo que los científicos de hoy han sustituido los experimentos por las matemáticas y se van perdiendo, ecuación tras ecuación, construyendo eventualmente una estructura que no tiene relación con la realidad. Michio Kaku dijo durante una entrevista en televisión que en ciencia siempre decimos que hacemos observaciones para validar las teorías, y es un proceso muy tedioso. Error.
Nadie que yo conozca en mi campo, la física teórica, usa el llamado método científico. En nuestro campo es por pura intuición. Son saltos de lógica, es estar adivinando. Nikola Tesla dijo que los cuerpos materiales no orbitan entre sí, sino que es el éter el que hace que un cuerpo material presione a otro. Llamamos erróneamente gravitación a este fenómeno. Maurice Allais, economista físico francés y Nobel de Economía en 1988, se interesó en hipótesis alternativas de la gravedad y profundizó en el electromagnetismo. La gravedad, dijo textualmente, podía ser el efecto de un éter cósmico y sus efectos podrían observarse durante un eclipse, por lo que realizó un sencillo experimento durante un eclipse total de Sol empleando un péndulo de Foucault. La tasa de precesión, que según la física es constante, varió durante el experimento del eclipse total. Desde entonces, conocemos este fenómeno que viola los modelos estándar de gravitación de la física como efecto Allais. No es por nada que Maurice Allais fue atacado violentamente. Se alzaron voces que dicen que tal efecto directamente no existe, a pesar de la evidencia experimental, y otras que proponen que dicho experimento pudo verse alterado por los cambios atmosféricos de temperatura, presión y humedad que pueden ocurrir durante un eclipse total. Refiriendo a Foucault y su famoso péndulo, con el que pretendidamente se demostró la rotación terrestre, cabe destacar que mientras el cambio de dirección y la oscilación de un péndulo se atribuye a la rotación sobre el eje terrestre, comprobaciones instrumentales más precisas con un giróscopo mecánico no indican movimiento alguno. Cero. Hablamos de un giróscopo mecánico, no de un giróscopo láser. ¿Cómo es posible, si la Tierra se supone rota a 1666 km/h de velocidad en el ecuador, que el giróscopo mecánico se quede estático? Retomando la gravitación, se omite la densidad atmosférica a la hora de explicar la aceleración de caída libre de un objeto, cuando podría entrañar precisamente la clave fundamental para comprenderla. El principio de Arquímedes sobre la densidad de los fluidos y los sólidos nos dice que la presión atmosférica es la fuerza de empuje que ejerce hacia abajo la atmósfera. Según este principio, los fluidos o sólidos se regulan y nivelan entre sí en función de su densidad. La densidad es la suma de la masa, es decir, el volumen, y los fluidos, como los gases, el agua en sus distintas densidades, y el aire, en interacción con magnitudes, como la temperatura, la electricidad, el magnetismo, la vorticidad o la propia presión atmosférica. Si tiramos desde cierta altura una esfera pesada y a la vez una pluma, vemos que durante el recorrido la esfera se precipita a mayor velocidad. Pero si dejamos caer los mismos objetos a igual altitud dentro de una cámara de vacío, llegan al suelo al mismo tiempo, lo que demuestra una interacción y presión de los objetos con los elementos ambientales o magnitudes con que interactúan. Al no existir aire, no hay resistencia en los cuerpos, caen a la vez, y la gravedad queda relegada a la inexistencia. Por eso, la llama de una vela sube y la gota de agua baja, por densidad. Ni siquiera el laureado experimento Cavendish se realizó en una cámara de vacío, por lo que no se pudo demostrar que dos objetos a pequeña escala se atraigan entre sí, y mucho menos que lo hagan los astros. La fuerza de gravitación entre dos astros es igual al producto de la masa dividida entre el cuadrado de la distancia que los separa, y esto se multiplica por g, que es una supuesta constante universal, más que un número resultante de cálculos atribuido a una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza. Albert Einstein, consciente de estas debilidades, fue más astuto al indicar que la gravedad era una fuerza que debía actuar junto con electricidad y magnetismo, apuntando a que las tres podrían constituir una sola energía. Sin embargo, a efectos estrictamente científicos, magnetismo y electricidad son fenómenos empíricos comprobables, mientras que la gravedad sigue en el campo de la hipótesis no demostrada. Abundan los experimentos explicativos de cómo la Tierra atrae los objetos, pero seguimos sin tener una respuesta precisa de por qué los atrae, de qué energía opera el proceso. Aceptar que esa fuerza es la gravedad supone otro bautismo de fe. Eratóstenes determinó el radio terrestre partiendo de la conclusión de su esfericidad, por lo que aplicó un ángulo de 7,2 grados en distancias de unos 800 kilómetros. Experimento que también demostraría la esfericidad terrestre por la proyección de las sombras. Bien, con respecto al ángulo 7,2 grados, nadie puede explicar cómo pudo obtenerlo o de dónde salió. Y de cómo se midieron las distancias de 800 kilómetros, ya ni digamos.
En unas versiones fue con un camellero que sabía calcular distancias en viaje, en otras con soldados a ritmo constante, durante 800 kilómetros. Lo hicieron al ritmo de marchen 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y luego calcularon el tiempo que demoraron durante la marcha. Respecto a la proyección de las sombras, Eratóstenes aplica la concepción previa de que el Sol es una fuente luminosa a gran distancia que produce una radiación de luz paralela, como la caída de la lluvia, por lo que si en Siena se producía una sombra y en Alejandría no, u otra distinta, la Tierra tenía que ser una esfera. Sin embargo, lo que observamos directamente de la luz solar, muy propio en los atardeceres ligeramente nublados, es que se filtra con rayos divergentes, y jamás con luz o con rayos paralelos. La precisión de las mediciones brillan por su ausencia. Interpretar la luz solar paralela es absurdo, y el ángulo aplicado, 7,2 grados, es más que dudoso. Pero dudar o cuestionar el experimento de Eratóstenes es herejía, es razón de burla y escarnio por los modernos eruditos. Habida cuenta, la obtención del radio permitió al citado químico y físico del siglo XVIII, Henry Cavendish, de la Royal Society, calcular la masa de la Tierra con una ecuación. Luego realizó la experimentación de su cálculo de forma dudosa y con datos imprecisos. Pero esto parece no importar, pues el radio establecido permitía a partir de ese momento calcular a su vez el perímetro, el volumen, el peso o la masa terrestre y completar las bases de la teoría de la gravedad. Apuntalaba más el dogma, engrandecía la enjundia del engaño y servía al propósito de la ocultación, que se traduce en ignorancia para el pueblo llano. Nada quedó demostrado, nada ha sido comprobado aún, pero en base a ello y al soporte que recibe de las agencias espaciales, ampliamente desacreditadas, se fijó el radio de la Tierra en 6.372 kilómetros, el diámetro en 12.742 kilómetros, su densidad en 5,515 por 10 elevado a la potencia de 12 kilogramos kilómetro cúbico, un volumen de 1,0832 por 10 a la potencia de 12 kilómetros cúbicos y una masa terrestre de 5,98 por 10 a la potencia de 24 kilogramos. Los sesudos cálculos desarrollan la constante gravitacional G mayúscula en 6,673 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Estas cifras son fruto, como ya hemos reseñado, de hermosas ecuaciones matemáticas, no obstante, indemostradas por el método científico. Supuestos establecidos por deducción lógica que están fuera del campo demostrativo. La aceleración de un objeto, 9,8 metros por segundo al cuadrado, llamada sospechosamente g, es un dato objetivamente comprobable, pero solo la aceleración. En la física de los fluidos sabemos que el agua busca el nivel horizontal. Ese nivel es una línea recta horizontal perpendicular a la vertical. La línea del horizonte siempre está a la altura del ojo del observador, independientemente del nivel de altitud al que se observe, sea desde una playa, desde la cima de un monte o desde un avión. Si aplicamos la trigonometría esférica, aceptando que la Tierra es un geoide esferoide, nos dice que a medida que un objeto se aleja a determinada distancia del horizonte visual, tiene que descender proporcionalmente a la curvatura. Sin embargo, esto no ocurre con las embarcaciones en el horizonte oceánico, que cuando parecen ocultarse por la perspectiva, aún son visibles durante muchísimos kilómetros más disponiendo de un telescopio. Estamos hablando de distancias inmensas. Sorprendentemente, desde el Massís dels Ports, un conjunto montañoso tarragonés entre Tortosa y Beceite, próximo a Teruel y Castellón, en España, se puede divisar la Sierra de Tramontana de Mallorca, en las Islas Baleares, a 240 kilómetros de distancia. Si aplicamos los cálculos de geometría y esfericidad, aun hablando de macizos montañosos con una elevación de 1.441 metros en Tarragona o los 1.445 metros del Pico Puigmayor, en la Sierra de Tramontana de las Islas Baleares, si la superficie estuviera curvada, la visión desde un punto al otro sería imposible. ¡Imposible! Cada 50 kilómetros se estima una caída de curvatura de la superficie terrestre de 196 metros. Estamos hablando de más de 5 veces esa distancia.
La resolución angular y la perspectiva nos indican que para que Puigmayor sea visible desde Tarragona debe existir una superficie recta entre ellos. En una superficie geoide esférica, directamente no se pueden comprender estas observaciones. Y todo obedece a la simple mecánica de fluidos. La geometría clásica dice que una vertical es una perpendicular al plano horizontal, y el plano horizontal se determina por las líneas de las aguas quietas. Si la Tierra rotara a 1666 km/h, las masas nunca permanecerían estáticas, se acumularían naturalmente en el ecuador. Sin embargo, no sucede así. Los océanos son regulares en todo el mundo, sin desnivel. No conocemos la forma definitiva de la Tierra, pero el modelo estándar propone espinosas dudas difíciles de abordar. Los modelos teorizados descriptivos de la esfericidad del planeta solo fueron confirmados por las agencias espaciales. Dado el ocultismo y falacias de estas instituciones científicas, induce sospecha de que la Tierra, indiferentemente de su forma, vista a gran altura y en su aspecto real, podría revelar una información geofísica muy distinta. Quizá demasiado reveladora como para instar a agencias espaciales y sistemas de inteligencia o control sociopolítico a falsificar imágenes y datos, escondiendo el verdadero aspecto de nuestro planeta al gran público. Puede que la Tierra observada desde suficiente lejanía aparezca como el fragmento desgarrado de un mundo, que pudo ser remodelado y acondicionado por astroingeniería millones de años atrás para sostener la vida. Y también es posible que ni siquiera se haya logrado traspasar esa cúpula de plasma o energía que sella nuestra atmósfera y que todo obedezca a burdos montajes de los que desgraciadamente abundan ejemplos. De ser así, no sabemos nada de la carrera espacial, nada. Tal vez nuestro subsuelo, completamente resquebrajado en placas, obedece al gran impacto que soportó, y esto explicaría a su vez por qué vivimos sobre placas tectónicas y por qué la elevada sismicidad de la Tierra, que además es mucho mayor en unas regiones que en otras. Lo que llamamos capas atmosféricas y cinturones de Van Allen podría ofrecernos también una explicación de esa extraña cúpula descrita por la cosmología de todas, absolutamente todas, las culturas antiguas del mundo. Los cinturones de Van Allen se dice que tienen forma toroidal. Son dos bandas distintas situadas entre los 1000 y los 5000 kilómetros de altura del cinturón interior y los 15.000 o los 20.000 kilómetros del cinturón exterior. Aquí la radiación se estima extrema. El cinturón inferior produce un fenómeno extraño conocido como Anomalía del Atlántico Sur o SAA por sus siglas en inglés. Allí, muy cerca de la Antártida, la radiación del cinturón desciende misteriosamente a niveles inferiores, tan bajos como para dañar el instrumental electrónico. En el Atlántico Sur la radiación es mucho mayor que en otras regiones terrestres. Se atribuye este hecho a que el campo magnético del planeta se desvía 450 kilómetros del centro geológico, algo que, de ser así, produciría anomalías parecidas en otras partes. Pero sucede aquí, cerca de la Antártida, y podría pasar algo parecido pero con distinta intensidad también en el Atlántico Norte, en la zona conocida como Triángulo de las Bermudas. Lo cierto es que las brújulas se vuelven locas cerca del Polo Norte y directamente no funcionan en el Polo Sur. En el modelo físico del campo magnético terrestre que conocemos, estos hechos no tienen ningún sentido. La radiación terrestre podría actuar como un escudo de plasma denso abovedado que aísla nuestro mundo del espacio exterior. Tal vez esto reflejan las ilustraciones de las cosmologías ancestrales. La proximidad con los límites terrestres produciría efectos por radiación en instrumental electrónico, y esto sucede casualmente justo en las pedanías de la Antártida, considerada por los TP o terraplanistas como la barrera de hielo que sostiene los océanos y aísla nuestro mundo habitable del exterior. El modelo de una Tierra plana parecía tener poco sentido, una rareza única en nuestro sistema solar heliocéntrico, algo que hacía reír a los socarrones críticos de los terraplanistas. Pero cabía preguntar si tenían razón. ¿Por qué, si los planetas se suponen todos esféricos, la Tierra tenía que ser un plano? ¿Por qué esa rareza en nuestro mundo? Contra toda creencia preconcebida, a la luz de los datos,
veremos que nos enfrentamos a la posibilidad de que nuestro mundo, en realidad, solo sea medio mundo, con una superficie completamente plana y múltiples accidentes geográficos y orográficos, como media naranja con el centro hacia arriba. Una media naranja, eso sí, abovedada, que conformaría una esfera, con el Sol y la Luna instalados en su atmósfera y rotando en diferentes ciclos que producirían las distintas estaciones. Habida cuenta, si este modelo conceptual fuera correcto, desconocemos las dimensiones absolutas de la Tierra y hemos errado con respecto al movimiento sideral, a la rotación axial, a la libración y a la cuasi totalidad de los parámetros geofísicos que manejamos sobre nuestro mundo. Si se cae el modelo heliocéntrico, dimensiones y ubicaciones de la Luna, el Sol y resto de astros tampoco son precisas, así como su mecánica y sus distancias. Puede que, de un modo natural, ese gran resto rocoso de Tiamat que formó la Tierra se reestructurara durante millones de años, equilibrándose hasta que su atmósfera se selló, estabilizando el oxígeno y produciendo las condiciones apropiadas para la vida que dieron lugar a esa llamada explosión cámbrica. Sería muy difícil, en lógica, que algo similar ocurra sin una injerencia inteligente, sin unos constructores que remodelaran esos restos como un constructor reforma una gran biblioteca o un estadio de fútbol. Como sea, el conjunto de datos hace valorar que nuestro planeta tiene un aspecto muy distinto al mostrado por las agencias espaciales y al introducido por los libros escolares. Los textos antiguos aunados con revolucionarias propuestas actuales sobre los modelos físicos y geofísicos son cuasi satisfactorios en conjunto. Y eso que el cuestionamiento del modelo prácticamente está emergiendo durante la última década. Y sin lugar de una preciosa burbuja azul, nuestro mundo luce como media naranja congelada, en cuya superficie plana se sitúan los continentes y los océanos. Una Tierra toda plana puede que sea difícil de conceptualizar, pero no medio planeta con una superficie plana y una bóveda de plasma denso, no sólido, que incendiaría igualmente asteroides y meteoritos al traspasarla. Tal vez, por esta razón, no disponemos de imágenes empíricas de la Tierra, pues alguna de las que presenta NASA, como la llamada Blue Marble, es un triste montaje. Esta es una de las auténticas fotografías de la Tierra disponible al público. Un detalle no menor es que a partir de 20 kilómetros los colores se desvanecen a gamas grises y con mayores distancias directamente desaparecen. Aunque la Tierra, vista desde el espacio, se nos muestre muy azul, con vivos tonos marrones y verdes inmaculados, algo que la propia óptica resuelve sería imposible de facto. Contradicciones a mil a las que podríamos sumar cámaras de filmación con lentes ojo de pez produciendo la ilusión visual de una esfera, documentos montados en los estudios de cine de la NASA, que son enormes, burbujas en retransmisiones espaciales que confundimos con ovnis cuando sugieren filmaciones en el interior de piscinas, aunque los doctos no se lo pierdan, defienden que es amoníaco, transmisiones intervenidas, cortes de emisión en directo de los Stream View de NASA, porque aparecen objetos extraños presuntamente en la atmósfera, cientos de horas de vídeo de las misiones Apolos perdidas, desaparecidas, misteriosamente, es decir, el material fílmico-científico más importante de todos los tiempos de la astronáutica desaparece por arte de magia y nadie sabe, y nadie dice nada. Seamos sensatos, es infumable, es una dieta inacabable de ruedas de molino con las que tragar. Es hora de cuestionar debidamente lo que creemos saber, con crítico escepticismo y con ciencia, aunque sea doloroso, aunque sea terrible, tener que renunciar a una buena parte del conocimiento que creíamos tener. La última y más célebre actuación del Circo Astronáutico Internacional fue mostrar la primera imagen de un agujero negro en la galaxia M87 a 55 millones de años luz de distancia. Fue una epifanía para la ciencia. Por fin se observaba un supuesto conjeturado por ecuaciones y métodos indirectos. Se produjeron reacciones internacionales traducidas en millones de horas de vídeos en YouTube, incontables referencias en televisión, radios y portadas en toda la prensa mundial.
La teoría de Einstein, que presumía la existencia de agujeros negros, se veía confirmada. ¿Y de qué modo? El siempre presunto agujero negro, que se supone invisible porque absorbe toda la luz y por tanto no puede ser observado por métodos directos, también tenía la forma predicha por Einstein. ¡Eureka! Sin embargo, la obtención de la imagen es más que sospechosa. Para empezar, no es una fotografía, cosa a la cual estamos más que acostumbrados en las imágenes aeroespaciales. El método de obtención consistió a grandes rasgos en orientar 8 radiotelescopios hacia el centro de la citada galaxia M87 y luego se combinaron las señales de radio recibidas por cada pareja de telescopios para reconstruir una imagen. Una imagen, la palabra imagen, recuerden que proviene etimológicamente de imaginación. Pues bien, las alarmas deberían dispararse de facto ante este hecho. La imagen fue creada por la científica informática Katie Bowman, que ideó un algoritmo informático que, según dijo, ayudó a la creación del agujero negro. Según declara ella misma en un vídeo a disposición pública, no tenía ni idea de agujeros negros, por lo que buscó imágenes para luego introducirlas en este algoritmo que ella creó y, a su vez, crear el agujero negro, la imagen del agujero negro. Es decir, que supone un hecho admitido. Un agujero negro es imposible de observar porque absorbe toda la luz, toda vez que se afirma que esta imagen, que no fotografía, es prueba demostrativa y empírica de la existencia de dicho agujero negro. ¿En verdad esto es ciencia? ¿Esto tiene algo que ver con el campo demostrativo o experimental? ¿La creación de una imagen absurda por algoritmos hechos con imágenes obtenidas en Internet supone una evidencia de algo? ¿En serio? Trampas al pueblo y zancadillas institucionales al conocimiento, montajes y argumentos paupérrimos para apuntalar hipótesis añejas que puede que no acrediten los postulados de los terraplanistas, pero ponen en penosa evidencia a los doctos del espacio y a su templo sagrado de la astronomía, la mayor agencia espacial del mundo, la meca sagrada de los sabios de la ciencia, la NASA, un cutre teatro, en verdad, a cualquier mirada crítica imparcial que no esté previamente contaminada. Nadie puede explicar cómo se produce un eclipse selenita. En dicho eclipse, los astros aparecen simultáneamente en el horizonte, pero la luna muestra la sombra en el lado del sol y la luz solar donde el sol debería eclipsarla, es decir, completamente al revés. Se ha llegado a decir que sucede por la refracción de la luz en la atmósfera. Es absurdo. Con el modelo heliocéntrico estándar, este enigma es irresoluble. La observación objetiva de estos fenómenos y las debilidades de la ortodoxia ponen de relieve grietas argumentales que permiten replantear los modelos cartesianos y levantar la vista a los astros con una mirada completamente nueva. ¿Será por eso la teoría de la Tierra plana resulta atacada con tanta fiereza? Una buena actitud ante los enigmas que proponen los terraplanistas sería responder sus argumentos con argumentos, no con ataques mediáticos o informáticos, burlas deleznables, condescendencia o insultos descalificativos. Esa es la respuesta unánime del mundo intelectual, del mundo mediático, de los medios de comunicación y de las instituciones a los planteamientos críticos de los TP. La actitud condescendiente de los que aborrecen esta forma de pensamiento refleja nerviosismo y miedo que les genera ver tambalearse las propuestas férreas de un sistema científico caduco, sostenido con hipótesis de siglos atrás, que se apuntalan en el presente solo con imágenes artísticas, tanto de nuestro mundo como de agujeros negros, al amparo, por supuesto, de las ecuaciones matemáticas. A esto llegó la ciencia en el siglo XXI. La mayoría de científicos y aficionados tienen este conjunto de ideologías científicas con vehemencia. Las creencias más arraigadas están asociadas directamente a la personalidad de un individuo. Al cuestionar estos dogmas, las personas perciben los planteamientos distintos como ataques directos, y se retuercen, y se revuelven, y atacan con violencia. Tal vez asistimos a la emergencia de un nuevo sistema científico, un conocimiento mayor o una forma distinta de abordar las ciencias, o de interpretar incluso el legado histórico. Los lamentos de una estructura vieja que se muere por una parte y los dolores de parto, una nueva que nace por otra. Quizá los caminos no sean del todo exactos. La elaboración conceptual de un nuevo modelo para el planeta que responda a todas las interrogantes es una labor ardua y todavía se encuentra en sus primeras fases, pero por ende resulta igualmente fascinante. Ciertamente hay una violenta inquisición que intenta silenciar y desprestigiar
a todo un colectivo humano, personas con doctorados, catedráticos, científicos, investigadores privados y pensadores diversos, matemáticos, arquitectos, gente que reflejan mucha educación y calidad humana, en absoluto personas deleznables o que acuñen argumentos insensatos. Sin embargo, son atacados con una ferocidad solo comparable a la que sufren en redes sociales o plataformas de vídeos los disidentes de la narrativa oficial de la actual pandemia. Solo este hecho, solo este nexo, debería disparar todas las alarmas. Los resultados de los motores de búsqueda de YouTube o Google sobre la Tierra plana, así como de la pandemia, de los chemtrails o del nuevo orden mundial, muestran muchos más resultados de refutación que de la materia solicitada. Si la Tierra es tal cual nos enseñaron y todo obedece al delirio de un conjunto de personas sin más, ¿por qué invertir tanto esfuerzo, tiempo, dinero y energía en censurarlos y desacreditarlos? ¿Por qué ocultar sus publicaciones en Internet? ¿Por qué cerrar sus canales en YouTube? ¿Por qué ese miedo a que se conjeture sobre otros modelos cosmológicos? Immanuel Velikovsky, en su tesis para la reconstrucción de la historia antigua y en Cosmos sin gravitación, publicadas en 1945 y de las que envió copias a bibliotecas y foros de ciencia, abre el camino para la que sería su gran creación, Mundos en colisión, que presentó en 1950. Mundos en colisión describe cataclismos planetarios a causa de la alteración de los campos magnéticos. El autor propone una controvertida teoría que explica, entre otras cosas, las plagas de Egipto relatadas en la Biblia, así como otros fenómenos compendiados en libros sagrados de culturas mesopotámicas, asiáticas y precolombinas, como resultado de fenómenos acontecidos en nuestro sistema solar. Velikovsky sufrió una persecución y ataque brutales a raíz de publicar sus trabajos. Estamos hablando de mediados del siglo XX. Su libro fue un éxito editorial que agotó todas las ediciones impresas, pero a pocos días de su salida al público, el editor fue amedrantado con amenazas. De hecho, un equipo organizado de hombres se dedicó a comprar todos los ejemplares, país por país, librería a librería, hasta que finalmente alguien compró los derechos de la obra al editor para hacerla desaparecer del público. Científicos como Carl Sagan atacaron sus postulados con vehemencia. No obstante, Albert Einstein mantuvo durante largo periodo un intercambio epistolar con Velikovsky. Immanuel Velikovsky murió el 17 de noviembre de 1979 y sus dos hijas hicieron lo posible por divulgar los trabajos de su afligido y difunto padre. Con la experiencia que tenemos en la actualidad de censura e inquisición feroz contra las voces disidentes a la narrativa oficial de la actual pandemia, ¿podemos ignorar que el terraplanismo sea atacado de la misma forma? ¿Asumiremos como autómatas que el ataque y censura a la información que cuestiona el modelo heliocéntrico y la esfericidad de la Tierra por parte de políticos, medios de comunicación masivos, bots, debunkers, instituciones y personas comunes no obedece a una razón importante? ¿Sabía usted que la teoría de la Tierra hueca, por ejemplo, jamás fue censurada ni atacada a semejante nivel? Of conspiracy theory content generally, our goal is to promote authoritative content to our users. So we have two principles that guide the way here. That's the first one, is we want to provide users with authoritative, trustworthy information. I'm sorry to cut you off. I only have a minute and a half, and I don't really need to hear what you're trying to provide. I want to know how you're dealing with all these conspiracy theorists on your platform. So the first way is by demoting low-quality content and promoting more authoritative content, and the second is by providing more transparency for users. So we're introducing boxes that provide factual information at the top of results that have shown themselves to turn up a lot of information that is counterfactual, such as searching for the Earth is flat on YouTube, where you see a lot of... Your response is to put a box saying, nope, the Earth is not flat. Correct. Okay. En verdad, nadie conoce la forma de la Tierra, pero la historia demuestra empíricamente que el sistema de control sociopolítico conocido como Estado profundo censura solo lo que hace peligrar su estatus o las bases que lo sostienen. La persecución al pensamiento libre no es nueva. Ser autodidacta siempre fue un reto. Es historia, son hechos, descalificados como teoría de la conspiración, cuando en realidad hablamos de asuntos, de sucesos empíricos, aplastantes y comprobables.
El miedo del Estado profundo, del sistema de control sociopolítico, en verdad, es pavor al pensamiento libre, a que usted saque sus propias conclusiones, a la individuación de la conciencia de un sujeto que escapa de una cárcel mental invisible elaborada por ellos, a base de dogmas e inoculada desde nuestro mismo nacimiento. En la llamada época de la libertad de expresión y la democracia, en pleno siglo XXI, el pensamiento popular es más esclavo que nunca, sin que los individuos sean conscientes de ellos, y el pensamiento libre autodidacta es perseguido y acosado con la misma fiereza que se vivió en la Edad Media. Es la Santa Inquisición del cientificismo, la nueva secta del siglo XXI, protegiendo sus salmos y pontificando sobre la realidad que debemos percibir so pena de escarnio. Sin embargo, el despertar de la conciencia individual es un fenómeno mesurable que, en opinión de un gran panel de expertos, está ocurriendo. Y estas propuestas que cuestionan modelos ampliamente establecidos, instalados, arraigados en el acervo cultural, incrementan ese despertar de conciencia, rompen estructuras viejas, abren paso a lo nuevo. Conocer nuestro entorno inmediato y el universo con mayor precisión es un adelanto trascendental en nuestro crecimiento interior y un logro titánico para el conocimiento humano. Ese es el gran terror del sistema de control, de los parásitos sociopolíticos que manejan un conocimiento y ciencias muy distintos, pero que conservan hermético entre sus selectos miembros. El vulgo, como nos han llamado, no debe saber, de permanecer estulto por los siglos de los siglos. Así, ellos se consideran seres superiores, el más fuerte para la supervivencia según los preceptos de Darwin, solo porque niegan el conocimiento y atesoran grandes fortunas. Pero ellos, en verdad, son el miedo. Ellos dispersan el miedo y ellos viven en el miedo, dado que su única fuerza está en divisas, en monedas, en influencias y en trampas. Nosotros, sin embargo, somos algo distinto. Somos el producto biológico de un Dios, habitado por un alma inmortal, eterna, valiente, decidida y con una sed de conocimiento insaciable.